Hola amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro manual de PHP paso a paso. En este nuevo capítulo veremos cómo integramos nuestro PHP con bases de datos MySQL. Una de las ventajas que tiene el PHP es que se pueden integrar con muchos gestores de bases de datos como MySQL, PLSQL de Oracle, SQL, Microsoft SQL Server, entre otros como por ejemplo Postgres, etcétera, etcétera. Nosotros lo vamos a trabajar con MySQL. Lo primero que tenemos que hacer para poder crear nuestras bases de datos es ingresar al phpMyAdmin. Pero ¿cómo lo hacemos? Nos vamos al navegador, ingresamos localhost y en la pantalla de bienvenida aparece phpMyAdmin Database Manager versión 2.10.3. Esta versión puede variar dependiendo del app server que ustedes hayan instalado en su equipo. Damos clic en este lugar y él nos pide el nombre de usuario y la contraseña. Recuerden que este nombre de usuario y esta contraseña nosotros los creamos cuando estábamos instalando el app server, que fue en el capítulo 1 o 2. Damos iniciar sesión y nos aparece esta nueva ventana. Esta nueva ventana es el panel de control de nuestro phpMyAdmin o el gestor de las bases de datos con MySQL o SQL Server o otros lenguajes. Muy bien, aquí al lado izquierdo nos aparece el listado de las bases de datos que tengamos en nuestro sistema. A ustedes les debe aparecer posiblemente más bases de datos o menos bases de datos, porque en mi caso yo tengo esta y esta base de datos creada, donde si doy clic en una de ellas, pues me aparece el listado de las tablas que posee en su interior. Vamos a crear nuestra base de datos. Entonces, crear nueva base de datos. Vamos a llamarla prueba, tal cual como hemos venido llamando nuestro curso, y le damos crear. Cuando le damos prueba, al lado izquierdo nos aparece el nombre de la base de datos y dentro de un paréntesis el número 0. Esto quiere decir que en este momento nuestra base de datos cuenta con 0 tablas. Para crear una tabla, vamos a este lugar, crear nueva tabla en la base de datos y le damos un nombre, por ejemplo, una tabla de nombre estado. Y le voy a decir que es de dos campos. ¿Qué va a hacer esta tabla? Esta tabla nos va a controlar qué cosas dentro de nuestra página web o dentro de nuestro sitio está disponible o no disponible. Continuar. Como le dije que era de dos campos, automáticamente el phpMyAdmin nos crea este formulario con uno y dos campos. El primer campo se va a llamar id estado, que va a ser un entero de 1, que va a ser 0 o 1, 0 no disponible, 1 disponible. Le voy a decir que es una clave primaria y que se autoincrementa. ¿Qué es una clave primaria? Una clave primaria es un registro único dentro de una tabla de una base de datos. Me explico. En cada país existe algo conocido como la cédula o el documento nacional de identificación. Esa cédula o ese documento nacional de identificación hace que nosotros seamos únicos ante un país. Es decir, que mi número de cédula o mi documento nacional de identificación solamente me pertenece a mí y a nadie más. Y el estado, vamos a colocarlo, este va a almacenar disponible o no disponible. Va a ser un varchar de 25. En este punto les recomiendo que ya hayan estudiado un poco bases de datos para que puedan comprender qué es lo que estamos haciendo. Y finalmente le damos, si queremos hacerle un comentario, por ejemplo, esta tabla controlará, controlará, controlará que se encuentra, que se encuentra, epa, encuentra disponible o no disponible en nuestra página web. Y le digo grabar. Cuando le dije grabar, aquí automáticamente me aparece prueba y entre paréntesis 1. Si voy a estado, me aparece id de estado y estado. Si yo quisiera agregar campos a este lugar o a esta tabla, simplemente doy insertar y le digo que el primer estado va a ser disponible
y el segundo va a ser no disponible y le doy continuar. Nos dice que se insertaron dos filas. Si yo voy a examinar, efectivamente nos aparece 1 para disponible y 2 para no disponible. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo coloqué en mi tabla que el campo y de estado era autoincrementar, él por sí solo nos colocó el 1 y por sí solo nos colocó el 2 en una secuencia lógica. De la misma manera, yo puedo crear otras tablas. Por ejemplo, si fuera a crear una tabla curso, le voy a decir que el número de campos sean 3. Le voy a decir, el ID del curso va a ser un entero de 4. Le voy a decir que es clave primaria y que se autoincremente. Le voy a colocar un nombre al curso, que va a ser un varchar de 25. Y recuerden que nosotros creamos una tabla de estado. Yo quiero saber en qué momentos este curso está disponible o no disponible. Para poder colocar que este curso esté disponible o no disponible, utilizamos la clave primaria de la tabla estado que creamos anteriormente, que se llamaba id estado, y era, creo, que era un entero de 1. Y le damos grabar. Vamos a verificar que sea cierto que estado sea un entero de 1, curso y de estado entero de 1. Los dos tipos deben ser del o los dos campos y de estado en una tabla y de estado en la otra tienen que ser del mismo tipo, o sea, entero o varchar o decimal, y tienen que tener la misma capacidad de almacenamiento en ambas partes, 1 y 1. Si estoy en la tabla estado, este ID estado recibe un nombre que es clave primaria, pero si estoy en curso, este ID estado se llama clave foránea. ¿Por qué? Porque es una clave primaria, una clave foránea es una clave primaria que está en una tabla y que se ve reflejada en otra tabla como un campo adicional, pero que permite relacionar la tabla curso con la tabla estado. Muy bien. Con esto hemos empezado a crear nuestras bases de datos. Esas bases de datos se van a encontrar alojadas en el siguiente lugar: disco local C, Observe, MySQL, Data. Y si ustedes observan, acá tengo una carpeta llamada pruebas. Si ingreso a ella, aparecen las tablas curso y las tablas estado. Si seguimos creando más tablas, pues acá en este lugar nos aparecerán el resto de las tablas que vamos creando. Cuando hagamos una copia de seguridad de nuestro sitio, recuerden, entonces ya debemos almacenar lo que tenemos en MySQL Data, el nombre de nuestra carpeta de bases de datos, de tablas de bases de datos, y lo que tenemos en www, nuestra carpeta prueba, que son nuestros archivos de página web. ¿Cuál es la idea con esto que acabamos de ver? Pues acá lo hicimos desde el mismo programa PHP pero nosotros a nuestros clientes no le podemos dar acceso a este lugar. Este lugar es única y exclusivamente para nosotros los desarrolladores. ¿Qué debemos hacer? Debemos crear en nuestras páginas web unos formularios que nos permitan insertar, modificar, eliminar, actualizar, etcétera, etcétera, o lo que se conoce como la matriz CRUD. Crear, leer, que es ver qué datos, crear, perdón, que es crear tablas o crear datos dentro de una tabla, leer, que es ver qué datos tengo en una tabla y mostrarlos, update, que es actualizar o modificar datos, y delete, que es eliminar datos o tablas o la base de datos en general. Eso lo vamos a ver a continuación en los próximos capítulos. ¿A qué los invito? Los invito a que con lo que acaban de ver, si observan, tenemos dos tablas, estado y curso. Ahora necesitamos crear una tabla de alumnos. Y esa tabla de alumnos va a tener todas las cosas que ustedes consideren pertinentes que debería tener el alumno. Por ejemplo, documento de identidad, o en mi caso de nuestro país, cédula, o en otros países, documento nacional de identificación. El nombre completo, la dirección, teléfono, celular, correo electrónico y el estado. Si ese alumno tiene acceso o no al sistema, lo controlamos con el estado. Espero que les haya gustado mucho este curso. Nos vemos en una próxima entrega donde empezaremos a trabajar con insertar, modificar, actualizar y eliminar.
No olviden compartir, darle like, darle me gusta, publicarlo en sus páginas, etcétera, etcétera. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.